Bueno, entonces lo que nos hacía falta de sucesiones era el tema de cotas. Para eso vamos a tener las siguientes definiciones. Yo tengo que una sucesión es acotada inferiormente si existe un número m tal que cualquier elemento de la sucesión es mayor o igual a este valor. Y a ese valor m se le va a llamar cota inferior. Luego voy a decir que una sucesión es acotada superiormente si más bien existe un valor m tal que si yo tomo cualquier elemento de la sucesión, entonces ellos van a quedar por debajo. Y ese valor de m va a ser la cota superior. Entonces vean que por ejemplo acá, esta sucesión sube, luego baja. Entonces aquí al subir y luego empezar a bajar se puede ver claramente que nunca va a sobrepasar estos valores. Entonces ven que por eso la cota se puso aquí arriba. Y cada uno de los elementos de la sucesión van a ser menores o iguales a esta cota. Y luego para el caso de la cota inferior, pues es igual. Si ustedes ven esta sucesión de aquí no va a sobrepasar, como que aquí ya se quedó y incluso 0 debe de ser el valor de convergencia. Entonces también me sirve de cota inferior. Obviamente yo puedo tener más cotas superiores aquí arriba y puedo tener más cotas inferiores aquí abajo. Solo que recuerden que obviamente la idea es tomar una cota pues bien acertada, ¿verdad? Que esté bien cerquita. Porque ir a tomar una cota por aquí, bueno, ahí es verdadero, pero tal vez no es así como que muy representativa. Y luego tenemos que... Una pregunta, ¿las cotas se pueden verificar como en GeoGebra o algo así? Digamos, si yo grafico la función. función, ajá, eh, aparece la cota, ¿no? Me imagino. Y pues no le va a aparecer la cota en sí, pero digamos que a ojo y uno podría sacarla, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, porque usted lo que vería es aquí como la curva. Entonces ya ahí uno dice, bueno, y si esto empezó a subir y bajó luego y aquí siguió y siguió, y uno ahí determina que efectivamente tiene cotas. Pero así como que se lo calcule directo, pues que yo sepa, no. Ok, ok. Y la otra definición es que vamos a decir que esa cotada sí tiene ambas cotas, o sea, una superior y una inferior. Como el ejemplo, ¿verdad? Que los A sub n se encuentran entre el valor m y el valor 0. Ya si es solo acotada por un lado, o solo arriba o solo abajo, entonces lo digo explícitamente, acotada inferiormente o bien acotada superiormente. Porque acotadas para ambas. Luego tenemos dos teoremas que son sumamente importantes. Vean que nosotros hemos analizado tres características en las sucesiones. La primera característica fue su valor de convergencia, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. La segunda característica que estudiamos fue la monotonía y ahora las cotas. Los dos próximos teoremas relacionan esas tres características. Entonces es muy importante entenderlos porque uno ya luego puede jugar con esos tres conceptos. Entonces, el teorema 4 lo que me dice es que si yo tengo una sucesión que sea monótona y además converge, yo puedo asegurar que ella está acotada. Y si ustedes lo analizan, tiene mucho sentido. Van a haber dos casos. El caso de que la sucesión sea creciente y convergente. Si yo tengo una sucesión la cual crece, 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 crece
pero en algún momento converge a un valor en específico, entonces yo voy a poder asegurar de obviamente que ella es acotada. Que obviamente como va a converger, ya ahí como que se estanca. Entonces ese mismo valor de convergencia que sería el L, que va como por aquí, ¿verdad? Es el cual converge, yo lo puedo tomar de cota, pero incluso puedo agarrar más cotas aquí, ¿verdad? O sea, eso son posibilidades para M. Puede ser igual al L, pero puede ser un poquito más arriba. O sea, yo puedo venir y tomar una cota, por ejemplo, acá, a como puedo tomar la misma L. No hay ningún problema. Entonces vean que, de hecho, yo puedo decir que esta está acotada superiormente por L, o bien un valor mayor o igual que L. Pero aquí dicen, tome la misma cota, ¿verdad? Para que sea como muy obvio. Pero es bueno recalcar que puede ser un poquito mayor. Y luego para el otro caso de que la sucesión más bien es decreciente, entonces es lo contrario, pero es igual de lógico esto. Si yo tengo una sucesión aquí que empieza ya a converger en un cierto valor dado, vamos a poner que es este L, entonces obviamente ese L me puede servir de cota, porque cualquier elemento va a ser menor o igual a ese valor. Pero repito, aquí hay posibles cotas inferiores infinitas, ¿verdad? Solo que obviamente la idea es ir a agarrar una ahí bien cercana. Puede ser esta o puede ser el mismo L. O sea, hay varias. Pero de nuevo el teorema para afirmarlo y simplemente toma el límite y ya. ¿Estamos claros con este teorema? Si lo ven obvio. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ahora el otro es el número 5. El teorema de convergencia monótona. Ahora las hipótesis se cambian. Bueno, la monotonía se mantiene y la otra va a ser que tenga cota. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo más bien tengo una sucesión que va a crecer y le puedo afirmar que tiene cota, yo tengo aquí una que va a crecer y además le puedo decir que tiene cota, y obviamente no queda de otra que la sucesión en algún momento ahí se estanque, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, y por ende que tenga que converger. Y para el otro caso, obviamente también, ¿verdad? Si ya me están diciendo que ella decrece y que hay un valor ahí de cota, obviamente no queda de otra que ella en algún momento converja, o sea que el límite exista. Y obviamente aquí pasa lo mismo. Ese límite puede ser para el caso decreciente el mismo valor del límite o uno más chiquitito que la cota. Porque aquí puede ser que simplemente no hayan agarrado el mismo límite como cota, sino una más arriba. Y aquí en la de decreciente es lo contrario. Tiene que ser un valor un poco más pequeñito o bien el mismo L. Pero si ustedes ven, en realidad ambos teoremas son como muy obvios. Y ambos tienen en común que necesitan monotonía. Sin monotonía no hay teoremas.
Y por último, nos faltan las sucesiones recursivas. Las sucesiones recursivas, a diferencia de las normales que hemos venido estudiando, es que en las otras, bueno, en las que tenemos por el momento, como esta, si yo quiero sacar un término específico, qué sé yo, de la sub 18, yo nada más vengo y sustituyo aquí el n por 18. Mientras que en los recursivos, aquí tenemos el ejemplo más común, que es la de Fibonacci. Me tienen que dar siempre el primero o los primeros términos, porque el término general va a estar definido mediante sus antecesores. Por eso vean que aquí el a sub n más 1 está definido como su anterior más el otro anterior. Es decir, a sub n más 1 más a sub n. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero el a sub 5, ocupo el a sub 4 y el a sub 3. Pero para el a sub 4 tengo que ocupar el a sub 3 y el a sub 2. Y para el a sub 3 ocupo el a sub 2 y el a sub 1. Y entonces al final no hay forma de ir a calcular el 18 de un solo, sino que toca ir a calcular el 17, el 16, el 15 y así hasta llegar a los primeros. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de sucesiones. Además, como precisamente están indexados sobre los números naturales, porque ya vieron que va a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, y se ocupan todos, cuando nosotros vayamos a mostrar monotonía y las cotas, vamos a tener que usar inducción. Esa también es otra gran diferencia. Antes se usaba la definición directa, se demostraba y listo. Ahora hay que hacerlo mediante inducción. Y para el límite hay un truquito en particular que yo lo enseñé en el video y que ahorita lo vamos a repasar. Entonces, para que tomen esos detalles siempre en cuenta. Y eso era lo de la teoría que nos faltaba ver. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, vamos a hacer la práctica. En esta serie me piden determinar el valor de convergencia. Pero, ¿qué tipo de sucesión tenemos aquí? Vean la forma en la que está dada. Recursiva. Ujú. Es una sucesión recursiva. Porque el término general b sub n más 1 necesita el b sub n. Entonces vamos a usar el detallito que les dije en el video, que este truquito siempre, siempre, siempre lo vamos a utilizar cuando hagamos, calculemos el valor de convergencia de sucesiones recursivas. Yo voy a denotar a L como el límite cuando n tiende a infinito de el b sub n, pero también es el límite cuando n tiende a infinito de b sub n más 1. Esto es muy lógico porque cuando yo ya estoy al infinito, el término infinito ya tiene un valor de convergencia L y el término infinito más 1, obviamente ya su límite, bueno, ya está llegando a ese valor, ¿verdad? Lo mismo al final. Es equivalente. Y ahora sí, yo voy a salir del límite cuando n tiende a infinito de b sub n más 1. ¿Por qué? Porque es del que tengo la fórmula. Entonces el límite cuando n tiende a infinito del b sub n más 1, es decir, de 3n sobre 5n más 2 por b sub n. Y aquí es donde utilizamos las propiedades de límites, porque yo estoy suponiendo que va a converger. Entonces recuerden que si los límites convergen, yo puedo separarlos, ya sean sumas, restas, divisiones. Aquí me sirve, por ejemplo, separarlo en un producto, que sería el producto de estos dos límites.
Porque ¿cuánto da este primer límite? El de 3n sobre 5n más 2. Puede ser racional. Y n tendiendo a infinito. 3/5. Ujú. ¿Y quién es este que tenemos aquí? ¿Cómo lo llamamos? Aquí arriba. Nosotros al inicio dijimos que L es el que estamos calculando, pero también es el de B sub n. Entonces nada más lo sustituyo. Y ven que la idea es formar una ecuación en términos de L. Entonces tengo esto. Y tengo que L de 1 menos 3/5 es igual a 0. Es decir, L es igual a 0 sobre 1 menos 3/5. O sea, L es igual a 0. Y si L es igual a 0, se concluye que B sub n converge a 0. Y listo. Entonces vean que siempre que demostremos valor de convergencia en sucesiones recursivas, esto es lo que se utiliza. Tengo que determinar siempre que L es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión A sub n o B sub n y la de subconsecutivo también, A sub n más 1. Bueno, en este caso B sub n más 1. Salgo del de B sub n más del que tenga fórmula y sustituyo, uso las propiedades, hago una ecuación y despejo. Y listo. Profe, esto se hace cuando es recursiva la asociación. Sí, correcto, porque cuando no era recursiva era así, era directo, el límite. Ok. Ujú. Y recursiva, para quedar más claro, ¿cómo se puede identificar que es recursiva? Porque usted el término general lo define en términos de otro término. Ah, ok. Ujú. La otra le daban el criterio y usted sustituía y listo. Aquí usted con que ponga aquí el n que quiera, ya obtiene un término. En cambio aquí no. Aquí le va a tocar ir a buscar otro. Y para ese otro va a tener que irse para atrás y así sucesivamente. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, en la 7 me dicen que cuál de las siguientes sucesiones monótona creciente es acotada superiormente por 3. Primero que todo, vean que me dicen que tiene que ser monótona creciente, que además que va a estar acotada superiormente por 3. Entonces vamos a ir a trabajar cada una de ellas. En esta A, ¿qué tenemos? 9/5 a la n. Ella crecerá, no crecerá, será acotada. ¿Cómo lo pueden ver? ¿Sí la Es ven? creciente, profe. Es creciente, dijo. Creciente porque 9/5 es mayor que 1. Ujú. Exactamente, o sea, usted la está viendo como la función exponencial. Y bueno, Ajá. empieza en 1, entonces exacto, ella va a ir a algo así, ¿verdad? Ahí va. Ok, sí, efectivamente es creciente, pero ¿qué otra característica va a tener? Que no es acotada superiormente por 3. Ujú. No es acotada superiormente, porque iba a seguir creciendo.
Entonces, sí, está descartada, ¿verdad? Esta no es la que andamos buscando. Vamos con la otra. Tenemos 12n sobre 4n más 3. Ese es mi criterio. ¿Será creciente ella? ¿Cómo lo podemos determinar? Profe, yo creo que sí es creciente. ¿Y cómo podemos estar seguros? ¿Cómo lo probamos? Entonces podríamos igualar la función A3, diversidad. Pero es que eso usted lo que haría es encontrar cuál es el n que dé 3. Pero eso Ujú. no le garantizaría como que sea acotada, por ejemplo. Pero si no llega a 3, si no nos da, entonces tal vez, o sea, es acotada, o sea, no llega a 3, entonces está. Pero, por ejemplo, si no llega a 3 y es menor, el 3 puede ser que sí sea una cota. Por ejemplo, ¿verdad? Como puede ser que, Pero no sería superiormente, creo. y es que en realidad no hay forma de saberlo, o sea, sí necesita como determinar esas características, ¿verdad? Ok. Además de que en el enunciado le dicen que es monótona creciente, o sea, sí necesita verificar que sea monótona creciente. Pero ¿cómo demostrábamos eso? Habían varias Profe, formas. Por la derivada. Ajá, es una posibilidad, sí. Habían como 2 o 3, ¿verdad? La primera era con la desigualdad, la segunda con la derivada, con lo que hubiera en cálculo 1, e incluso pueden ir a graficarla, pero hagamos la profe, derivada. Ujú. perdón, ahí yo no puedo decir como que conforme va aumentando n, el número de arriba sigue siendo más grande que el de abajo. Entonces, pues es creciente, porque va a dar siempre, pues, un número positivo, por decirlo así, o no está bien. No sé si se pega a esa explicación, pues yo se la valgo, que aquí hay bien Ok, ok. explicaditas. Ok, aquí tenemos la de arriba derivada, que es 12n por la de abajo sin derivar. Luego menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo. Y esto sobre lo de abajo al cuadrado. Y esto es igual a 48n más 36 menos 48n sobre 4n más 3 toda la 2. Y esto es igual a 36 sobre 4n más 3 todo al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Tiene siempre el mismo signo. Y elevado al cuadrado siempre es positivo y el 36 también. Como la primera derivada es siempre positiva, entonces por lo tanto es creciente, ¿verdad? Ahora lo que me faltaría ver es que esté acotada. Pueden irse a la definición o pueden incluso tasar los teoremas. ¿Qué harían ahí? Podemos sacar el límite, tal vez. Vamos a ver. Porque a lo mejor se puede usar el teorema, ¿verdad? Si yo calculo el límite, que de hecho está muy fácil de calcular, ¿cuánto da? Pues, Ujú. Entonces, recuerden que si tengo que crece y que converge, creo que es el 4. Ajá. Vean que si ella crece y converge, entonces efectivamente está acotado por un valor menor o igual al límite.
Entonces aquí sería que A sub n es menor o igual a ese límite 3. Entonces, por teorema 4, el A sub n es menor o igual que 3. Entonces, ese 3 lo puedo tomar de cota. Entonces, por lo tanto, esto es verdadero. Aún así, analicemos las otras para que quede bien claro que las otras también se descartan. ¿Qué pasa con esta A sub n? ¿Será Podríamos monótona? sándwich, creo. Ajá, puedo usar el teorema del sándwich para ver si está acotada, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, por ejemplo, yo sé que el seno de 3n está entre menos 1 y 1. Y luego le sumo 2. Profe, yo pensaba que eso era, digamos, uno empezaba con seno de n, después de multiplicado por 3, no era así. Y es que seno de lo que sea, recuerde que Aquí está entre 1 menos está 1. entre menos 1 y 1, sí. Ok. Bueno, efectivamente tiene la cota, pero aquí el detalle también es que se ocupa además que sea creciente, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa sucesión? No se comportaban los senos. No es creciente siempre. Oscila, ¿verdad? No es monótona. Pero digamos, eso de que oscila, solo va a pasarme con funciones como senos y cosenos. Y son O, los más o comunes, sí. puede haber algún tipo de función como que no parezca que oscile, pero sí. Y pues sí, pero son como más difíciles de identificar, ¿verdad? O sea, las que nosotros vemos y ya de fijo lo sabes son estas dos. Ah, ok, ok, ok. Pero si de casualidad identifica otra, pues qué dicha. Pero sí cuesta. Pero por eso, digamos, no nos va a salir en el examen una que sea como eso que le estoy diciendo. Tal vez sí. Y es que la verdad no se me ocurre otra. O sea, todo lo Ah, demás entra en juego y que hagan cualquier otro análisis, ¿verdad? ok, ok. Sí, al final ahí por eso es que tienen varias herramientas. Si ustedes se quieren guiar, y la pueden ir a graficar. Recuerden que uno la grafica como función y ya con eso le estudia el comportamiento. Bueno, en este caso ni siquiera no es necesario esta parte del seno entre menos 1 y 1. Porque en realidad ya con decir que no es monótona ya estaba descartado. Bueno, y esta última, ¿qué podemos decir de esa? Veanle bien la forma. Podría deducir Profe, ahí. profe, con esa no pasa como varias veces que la raíz dentro queda negativa. Eso no importa, digamos, sí. No, porque ve aquí que a Elena le dicen que es mayor o igual que 9. Entonces no va a pasar. Profe, yo creo que el límite es, al infinito es infinito, ¿Eso qué significa? que no es acotada. Ujú. Ella va a ser divergente, entonces, ahí sí. Profe, con Debería. a la forma de preguntar las de la pregunta, digamos, dice, ¿cuál es la siguiente sucesiones monótonas? Monótona creciente, es acotada. Entonces, en la pregunta no están asumiendo que todas son monótonas crecientes. Vamos a ver cuál de las siguientes sucesiones, cuál, ¿A cuál de las siguientes ¿verdad?
Le están diciendo, eso sí, le están diciendo que tiene que estar seguro de que es monótona creciente. Por eso es que eso es importante verificarlo. Y además le dicen que sea acotada superiormente. O sea, necesita las dos condiciones. Ah, ok. Ujú. Por eso sí es importante que verifique todo. Porque no se le está firmando. Está bien. Ujú. Bueno, entonces ya vieron que esta tampoco. Bueno, vamos con esta 8. Dice si yo tengo la sucesión recursiva definida como a sub 0 igual a 5 y a sub n más 1 igual a 11 menos 10 sobre a sub n, considere las siguientes preposiciones. Me dice que es creciente, que es acotada superiormente por 10 y que es convergente. Que determine cuáles son verdaderas. O sea, hay que ir a demostrarlas. Bueno, obviamente como es selección única, medio examen, ustedes no necesitarían demostrarlas como tal en el procedimiento, pero sí tienen que buscar la forma de determinar si pasa o no, ¿verdad? Obviamente aquí en selección única les ayudaría mucho hacer el dibujo. El problema es que como es recursiva, ahí ya no es tan fácil ir a graficar eso, ¿verdad? Entonces sí nos va a tocar hacerlo con definición. Muy bien. ¿Cómo demostramos que es creciente? ¿Qué es lo que hay que probar? ¿O qué dice la definición? Está, ¿verdad? Que si yo tomo el a sub n, el término que le sigue tiene que ser mayor. Entonces yo lo que quiero demostrar es que a sub n es menor o igual a sub n más 1. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que cuando son recursivas tienen la particularidad de que tenemos que ir a hacerlo con inducción? Es un detalle importante. ¿Por qué? Porque ellas van de uno en uno, ¿verdad? Yo calculo la sub 0, luego calculo la sub 1, luego la sub 2 y así sucesivamente. Entonces, me toca también demostrarlo así para el primer elemento, luego para el n más 1. Entonces, vamos para el primer elemento. ¿Cuál es aquí el primer elemento? ¿Cuál n? N igual que 5. 0. 0, ¿verdad? Porque aquí es donde vemos los n, son los subíndices. O sea, yo tengo que la sub 0 tiene que ser menor a la sub 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Pero por definición, en la sub 0, perdón, en la sub 1, se ve como 11 menos 10 sobre la sub n. Y luego la sub 0 es 5. Bueno, la sub anterior, perdón, que sería la sub 0. Entonces, la sub 0 es 5. Lo sustituyo en ambas y me queda que 5 es menor a 11 menos 12, es decir, 5 es menor a 9, lo cual efectivamente se cumple. Entonces ya lo demostramos para el primer elemento. El segundo paso es la hipótesis de inducción. Recuerden que lo suponemos cierto para n. Que es el mismo enunciado. O sea, a sub n es menor o igual a sub n más 1. Esta va a ser nuestra famosa hipótesis de inducción. Y ahora sí, el paso 3 es demostrarlo para n más 1. ¿Qué es lo que queremos demostrar para n más 1?
Que A sub n más 1, ¿qué? ¿Cuál es el patrón que debe seguir? La fórmula de 11 menos 10 a sub n. Ajá, pero el punto es que ¿qué es lo que tengo que ir a demostrar? Que A sub n más 1, ¿qué es mayor, menor, a qué Lo valor? del- Que es menor a sub n más 2. Correcto, Ok. exactamente, sí. O sea, que es menor o igual a su sucesor. Entonces, como dijeron, ya aquí lo que hago es usar las fórmulas. 11 menos 10 sobre A sub n tiene que ser menor o igual al 11 menos 10 sobre A sub n más 1. Y aquí lo que nos interesa es, esto es lo que quiero demostrar. Entonces, para poder demostrarlo, ocupo llegar a algo verdadero. Voy a empezar a manipular eso algebraicamente. Voy a venir a restar aquí un 11. A ambos lados. Entonces ya me queda menos 10 sobre A sub n menor o igual a menos 10 sobre A sub n más 1. Ahora aquí lo ideal sería como pasar a multiplicar estos A sub n. El detalle es que recuerden que en una desigualdad, si yo paso a multiplicar, si es negativo, se invierte en la desigualdad y si es positivo se mantiene. El problema es que aquí yo no sé cómo es A sub n. Porque aún no sé si crece o decrece. Precisamente eso es lo que estoy demostrando. Entonces, si este valorcito de aquí, en lugar de crecer, decrece, esto en algún momento se me hace negativo. Entonces, no puedo venir y solo pasar. Lo que tengo que hacer o lo que puedo hacer es voltear. ¿Ustedes se acuerdan qué pasa si yo lo escribo más bien así? ¿La desigualdad se mantiene o se da vuelta? Se da Ahí vuelta. ahí se mantiene, ¿no? Si lo pone No, cuando uno cambia hacia los abajo. inversos multiplicativos da vuelta. Ujú, sí, da vuelta. Esto es como tener que 1 es menor que 2, pero y si yo lo volteo a 1 y un medio, y el que va a ser ahora mayor es este. Entonces, cuando usan el recíproco, se voltean. Es una de las propiedades que yo les había anunciado ahí por ahí las puse, en una listita. Ya no me acuerdo en dónde, pero en una de todas las presentaciones venía. Sí, esta no es. Creo que esa era la otra. No, no, aquí está. Por ejemplo, bueno, esta es de monotonía, que esta crece y que esta decrece. La desigualdad no está aquí. Pero bueno, en algún lado la puse. Y luego aquí lo que vendría a hacer es multiplicar por menos 10. Pero ¿qué pasa si yo multiplico por algo negativo? La desigualdad se vuelve a invertir. ¿De qué acabamos de llegar aquí? ¿Cómo se llama esto? O bueno, ¿cómo lo llamamos? Hipótesis de inducción. Nosotros supusimos que es cierto. Listo. Vean que salimos de esta y nos dimos cuenta que el que esto se cumpla es equivalente a que se cumpla esto, y esto ya era la hipótesis de inducción. Yo ya supuse que eso era verdadero, o sea, salí de lo que quería mostrar y llegué a algo que se cumple. Por lo tanto, puedo afirmar que A sub n es creciente. Ya lo demostré por inducción. Entonces, listo con esta.
Vamos ahora con la segunda. ¿Hay alguna duda con esta? Con la segunda lo que quiero demostrar es que es acotada superiormente por 10. Entonces, quiere decir que yo lo que quiero es que cualquier término sea menor que 10. Así que volvemos a iniciar, porque no hay que hacer inducción. Para n igual 0. Y lo que queremos es que a sub 0 sea menor que 10, pero ¿quién es a sub 0? 5. 5 es menor que 10. Listo. Sí se cumple. Vamos con la 2, que es suponer para n. Suponemos, ¿cierto? Para n. O sea, denotamos la hipótesis de inducción, que es siempre lo que ocupamos demostrar, que cualquier elemento a sub n es menor o igual que 10. Y ahora sí, nos vamos a demostrar lo que me solicitan. Profe, con permiso, una pregunta. Ujú. En la parte 1 donde pusiste para n, ¿ese símbolo es igual o mayor igual o cómo? Sí, son igual. Ok, listo. No Para era el eso, n gracias. 0. Ujú. Ok. Y para la 3 sería demostrar para n más 1. Para n más 1 es simplemente que la sub n más 1 es menor que 10. Bueno, menor o igual que 10. Pero la sub n más 1 ya sabemos que es 11 menos 10 sobre la sub n. Y ocupo demostrar que eso es menor que 10, así que empiezo a manipular aquí la desigualdad. Bueno, la inecuación. Vean que 1 es menor o igual a 10 a sub n. Ahora, por la parte 1, por 1, yo sé que a sub n es siempre positivo porque ella crece. Ella empieza a ser en 5 y además va a crecer. A sub 0 es 5 y crece. Entonces, obviamente, ella va a ser positiva. Eso quiere decir que yo puedo pasar este a sub n a multiplicar al otro lado sin revertir la desigualdad y ya llego que la sub n es menor que 10. Ven que de nuevo llegué a la hipótesis de inducción, o sea, eso se cumple. Y listo. Entonces, por lo tanto, acotada superiormente por 10. Y ahora, Profe, ¿cómo? Sí, ahí, perdón. sí, Sí, dígame. ok. ¿Qué hizo ahí pasó de la A sub n? ¿Cómo fue el que hizo? Aquí, Arriba, como dos arriba, aquí. de ahí para abajo. Bueno, aquí la sub n más 1 es la definición. Y luego aquí el menos 10 sobre a sub n, como está restando, lo pasé a sumar. Ah, ok, ok, Y el ok. 10 a restar. Pensé que había pausado la sub n o algo así. Ah, sí, no, no. Sí, ahí me ahorré lo de homogenizar. No hay que complicarse. Ok, y dice ahí luego resté y luego ahí sí el a sub n. Como ya puedo asegurar que es positivo, ahora sí lo puedo pasar sin ningún problema. ¿Y qué hacemos con la 3? ¿Convergerá eso? Creo que hay que hacer el límite, ¿verdad? Podemos calcular el límite. Ajá. ¿O qué otra cosa se puede usar? Ah, que si es agotada a 10, pues, superiormente. Entonces, sí converge, creo. Exactamente. Ya crece, bueno, ya es monótona y ya es acotada superiormente. En este caso, ¿verdad? Por ser creciente. Entonces, eso es el teorema. Yo tenía que, si es monótona, bueno, este no es. Si es monótona,
y acotada superiormente, entonces el límite existe y es menor o igual que L. Eso es lo que podemos deducir. Entonces, por teorema 5, como es creciente y acotada superiormente, entonces converge a un L menor o igual que el 5, que el M, que es 10, ¿verdad? Pero y lo que nos importa es saber que converge, así que listo. Ya con eso Profe, podemos ver. Ujú. perdón, profe, yo sé que lo acaba de explicar, pero es que no entendí qué hizo con el A sub n ahí, en la desigualdad. Aquí, Sí. aquí este lo pasé a sumar y este 10 a restar. Ah, ok, sí, sí, es que como se ve como que nada más lo pasó así porque se ven iguales, pero sí, sí, Ah, es que ya vi, es ya lo porque logré, los sí. dos son 10. Ajá, exacto. Sí, 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 pero no, los pasé de ladito. Ah, bueno, ya, vean que todas son verdaderas. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? ¿Es posible que solo la 1 y la 2 sean verdaderas? De ahí no, porque por el teorema 5 dice que si es creciente y es acotada, tiene que converger. Exactamente. O sea, ustedes por teoría, desde el inicio esa se descarta. Esa no tiene sentido. Porque es imposible que crezca y que sea acotada superiormente y que no converja. Y bueno, vean que aquí obviamente yo pude haber calculado el límite, pero con el teorema fue mucho más rápido. Aunque de hecho, en la siguiente sí les pido calcularlo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo vamos a calcular este tipo de, bueno, convergencia para este tipo de sucesiones? Que empezábamos definiendo. Límite. Ujú. El L, que va a ser el límite cuando n tiende a infinito, tanto de a sub n como de a sub n más 1. Y ahora sí, salimos del límite cuando n tiende a infinito de la sub n más 1, porque es del que tengo la fórmula. Si la fórmula fuera con a sub n más 2, de ese es el que tengo que salir, ¿verdad? Y tendría, por ejemplo, si fuese de 3, como la de Fibonacci, yo tengo que definir esto como a sub n más 1 y a sub n más 2, porque serían los que ocuparía. Bueno, entonces aquí, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 11 menos 10 sobre a sub n. Entonces vamos a volver a usar las propiedades, porque yo estoy suponiendo que esto va a converger. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de 11 menos el límite cuando n tiende a infinito de 10 y sobre el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Este yo sé que es 11, el otro sé que es 10 y el otro ya lo habíamos definido como L. Ahora, si ustedes observan aquí, esto es una ecuación en términos de L. Obviamente pueden homogenizar, pero para que no se compliquen la vida, multipliquen por L a ambos lados. Así ya se quitan la fracción de encima. Y me queda que L a la 2 es igual a 11 por L menos 10. Es decir, L a la 2 menos 11L más 10 es igual a 0. Y aquí ya lo usan, sacan con la cálculo, si no, de que esto es menos 1 por menos 10 LL, y entonces me queda que es 10, que es 1. Ahora sí, recuerden que el límite de una sucesión es único. No puedo tener que es ambos valores. ¿Cómo determino cuál es el que me sirve?
Sobre la sub 0, me imagino. La sub 0 es 5 y además, Eh, porque está bien, es 5, pero puede ser que vaya para arriba o vaya para abajo. sí, Entonces, hay que ver si es creciente o decreciente, ¿no? ujú, pero ya lo demostramos, ¿verdad? Y crece. Ah, ok, entonces 10. Exactamente. Y ahí se deduce. El otro se descarta. Entonces, por lo tanto, es esto. Pero siempre hay que ir a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene sentido? Bueno, y para finalizar este 10, me dicen que determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Así que igual las vamos a ir analizando de una en una. Vean que vamos a trabajar con monotonía, cotas y, bueno, monotonía y cotas. Pero repito, gracias a los teoremas podemos jugar con las tres, monotonía, cotas y convergencia. Entonces la idea de esto, vean que me dicen que sí, que es verdadero y que es falso. Aquí me piden que es decreciente y que es acotada. Aquí que es acotada y aquí que crece y que es acotada. O sea, tengo que probar varias cosas. Puede ser que lo hagan directo o que lo hagan de forma indirecta. Esta primera de acá, a sub n igual a 3/4 a la n. ¿Será creciente y acotada inferiormente por 0? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque creo que ese nunca llega a 0. Ujú. N. Y creo que sí es decreciente. ¿Esto qué se les parece? ¿Una función de qué tipo? Exponencial. Ujú. ¿Es una exponencial, creciente o decreciente? Decreciente. Ujú. O sea, ella se ve, pues, ella se ve algo, pues, bueno, algo así. Entonces, ¿qué va a pasar con la sucesión? Ella se va a ver, y bueno, como no me dicen, asumo que empieza en 0, que sería aquí en el 1, y ahí va a ir decreciendo. Entonces aquí se ve muy claro que ella es asintótica con respecto al eje X. O sea, efectivamente ahí es una cota inferior y además que decrece. Entonces decrece y es asintótica al eje X. Es decir, 0 es cota inferior. Por lo tanto es verdadero. Entonces ven que esa era una forma sencilla. Obviamente ya ahí ya depende de la función, o bueno, del criterio, pero en este caso eso fue útil. Vamos con la segunda. ¿Cómo determino si tiene cota? Sándwich, tal vez. Ujú. Queda muy fácil sándwich porque es un coseno. Entonces yo sé que los cosenos, no importa de qué, está entre -1 y 1. ¿Qué pasa con un coseno negativo? Sigue estando entre -1 y 1. Yo diría que sí, pero no puede ser. No sé. Pues sí, porque di, qué sé yo, si esto me da
1, pues se convierte en -1. Si da -1, se convierte en 1. Y si es un 0, algo, se convierte en -0, algo. Entonces, efectivamente, se mantiene ahí. Y luego solo hay que sumarle el 6. Entonces, ahí está acotada entre 5 y 7. Por lo tanto, es verdadera. Aquí está lo que ocupamos. Y por último, la 3. Me dicen que tiene que ser creciente y además acotada superiormente. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Límite de infinito para la cota. Y si es creciente, tal vez la derivada, pero sería muy complicado, creo. Pero es allá algo más fácil. Ujú. Vamos a ver qué pasa con el valor de convergencia. ¿Cuál es el grado del denominador? Si uno lo saca, pero como un de la raíz, creo que sería 2. Exacto, o sea, ellos tienen el mismo grado. Después de todo el procedimiento, queda este límite. Vamos a ver. Converge a 2. ¿Puede ser el 1/2 una cota superior? ¿Tiene su sentido? No. Entonces ya se descarta esta. Y obviamente, como era un i, con que se descarte una, listo. Entonces, por lo tanto, es falso. Fue una buena jugada esa, ¿verdad? Porque recuerden que si ella crece y está acotada superiormente por un valor, esta cota tiene que ser mayor o igual al valor de convergencia, pero efectivamente aquí no, está lo contrario, entonces no tiene ningún sentido. Ahora, si hubiera dado un medio, ahí sí hubiera tocado ir a ver si crece. Bueno, si hubiera dado un medio o incluso más pequeño, nos hubiera faltado ir a hacer creciente, que sí, podría ser con la derivada, con la gráfica o bien con la desigualdad. Comprobarla. Bueno, listo. Estos eran los ejercicios. Vean que es muy importante la teoría. Estos dos teoremitas, del 4 y el 5, son muy buenos para esta parte, porque al menos vean aquí que nos ahorramos varios pasos. Así que siempre intenten tener bien clara la teoría. Y repasen bien todos estos ejercicios que hicimos, ¿verdad? Yo por eso siempre hago ahí bastantes. Vean que los desarrollos pueden combinar temas. Yo aquí me había inventado estas 5 que hicimos acá, que vean que fue con inducción, sucesión y además desarrollo limitado. A como podría ser que vengan y pongan una integral, ¿verdad? Y que determine si la integral converge o diverge con desarrollos limitados, por ejemplo. Y entonces les piden además el polinomio de Taylor. Entonces ahí pueden jugar con diferentes tipos de desarrollo, con diferentes temas, para que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Que es muy común que eso pase. Y no, eso sería. Entonces nada más recordarles, el martes hay comprobación. También ahí sacaríamos dudas. Y ahí cualquier cosa les estoy informando ya oficialmente la hora por el grupo. Yo les mando ahí las indicaciones. Y ya con esto finalizamos temas para examen. Fabián, dígame. Ok. Bueno, Profe, sí.
¿Cuáles son los temas que entran en la comprobación del martes? Básicamente todo menos sucesiones, pero se enfoca más en polinomio e inducción, pero sí les voy a meter una preguntilla del primer tema. Ok, Ujú. Bueno, entonces, de eso sería, muchachos, que pasen un bonito fin de semana y que les rinda. Muchas Gracias, gracias. profe. luego. Gracias, Bye. profe, Gracias, igualmente. profe. Un Hasta gusto. luego.